Se suponía que estuviera en mi cuarto durmiendo, pero estaba tan preocupada, tan molesta, que me escabullí después del toque de queda para caminar por el jardín. Nadie me vio, y como estaba tan alterada, es mi cabello rojizo el que me da ese genio tan vivo. Pensé que podía subirme al peral y mirar por encima del muro. Al hacerlo, vi su carruaje que llegaba por el camino. No sé qué me indujo a hacerlo. Tal vez fuera el destino o el diablo, pero me deslicé por la pared y me acerqué al carruaje lo más que pude para oír lo que estaban hablando. Vi cómo usted se bajaba y caminaba entre los árboles, y observé cómo sus hombres desenjaizaban al caballo cojo. Nadie me vio, y la puerta del carruaje estaba abierta. No podía creer lo que había hecho, hasta que me encontré en el piso, cubierta por las alfombras. Sin lugar a dudas, es usted una joven muy impulsiva. No puedo imaginarme qué le pasará ahora que ha salido al mundo. Mientras hablábamos, he pensado sobre eso. Es muy fácil. ¿Qué cosa? Lo que haré. ¿Y qué será eso? Iré con usted hasta donde vaya. Entonces estaré segura. Es imposible. ¿Por qué? Le repito que es imposible, dijo el duque en tono cortante. Voy a París. Pero me gustará mucho ir a París. Siempre quise hacerlo. No le causaré molestias, se lo prometo. Escuche, dijo el duque en tono severo. Estoy dispuesto a llevarla hasta Chantilly. No hay ningún inconveniente en ello y, si desaparece en cuanto lleguemos, juraré que nunca la he visto, si alguien me pregunta. Pero eso sería mentir. Creo que en estos momentos no debemos preocuparnos por una pequeña mentira. También le daré dinero para comprarse alguna ropa. Entonces podrá disfrutar de un poco de libertad antes de regresar al convento. La encontrarán, tarde o temprano, a menos que usted misma decida regresar. Pero ese no es asunto mío. Cuando lleguemos a Chantilly, nos despediremos, aunque creo que siempre lamentaré no conocer el final de su aventura. Sería más fácil si fuera con usted a París. No veo que tenga nada de fácil. No puedo llegar a París con una monja escapada de un convento. Podrían pensar que la he raptado. Causaría un gran escándalo y no le haría bien a nadie. Pero no soy una monja. Soy simplemente una novicia. Y no podrían pensar que me ha raptado porque nunca me había visto antes. ¿Y por qué tiene que saberlo nadie? Podría hacerme pasar por una de sus doncellas al servicio de su casa, o algo así. No acostumbro viajar con sirvientas. Los ayudantes que me acompañan son todos hombres y contrataré cualquier sirvienta que necesite cuando llegue a París. Entonces es fácil. Tengo que ser un hombre. ¿Qué clase de hombre puedo ser? No sea ridícula. No lo soy. Puedo ser su paje. Una de las novicias me contaba que su hermano es paje del rey. Todavía no tiene 15 años y ya lleva 3 meses en Versalles. Si el rey tiene un paje, usted también puede tenerlo. Usted es un duque y de seguro tiene derecho a ello. Ya tengo un paje. ¿Y dónde está? En el carruaje que viene atrás de nosotros. Es un primo mío, un muchacho débil que se mareó al cruzar el Canal de la Mancha, y desde entonces se ha venido quejando de que se siente mal. Vaya, con seguridad no es la persona adecuada para ese trabajo, en cuyo caso deberá regresar a casa y yo ocuparé su puesto. El duque se llevó una mano a la frente. Escuche, pequeña, dijo tratando de ser paciente. Todo esto es absurdo. De principio a fin, no tengo la menor duda de que su fértil imaginación le impedirá adaptarse a la vida de un convento. Pero eso no me concierne. La ayudaré en todo lo que pueda, pero bajo ninguna circunstancia la llevaré conmigo a París. Está claro. Pero, monseñor, ¿cómo puede ser tan poco compasivo? Sus palabras reflejaron indignación y reproche, y el duque sintió de pronto una mano pequeña y tibia que tomaba la suya. Por favor, ayúdeme, le suplicó dulcemente. Por favor, no puedo. Tiene que comprender que es imposible. ¿Por qué? Le juro que no le causaré ninguna molestia. Haré todo lo que me diga. Lo obedeceré en todo, excepto en abandonarlo en Chantilly. Déjeme quedarme, por favor. Hubo una pausa y antes que el duque pudiera contestar,
Amé siguió diciendo: ignoraba que los hombres pudieran ser tan duros y crueles. Primero el cardenal y esos dos sacerdotes, dándome órdenes en una forma que me hizo odiarlos, y ahora, usted, no imaginé, cuando lo vi bajando bajo la luz del farol, que pudiera ser tan insensible. ¿Y cómo esperaba que fuera?, preguntó el duque, movido por la curiosidad, muy a su pesar. Al verlo tan fuerte, me pareció que era alguien capaz de castigar agravios y, no sé cómo decirlo, de proteger a los débiles. También pensé al mirarlo que era muy apuesto. De pronto el duque comenzó a reír. Aquella niña, que lo lisonjeaba y le suplicaba con sus manecitas entre las suyas, era algo que no llegó a imaginarse, ni en sus sueños más absurdos. Seguía riendo, y al hacerlo se daba cuenta de que le oprimía las manos, aferrándose a ellas con desesperación. Recordó la primera impresión que le causó al verla levantarse del suelo, el temor retratado en sus ojos, la hermosura de sus cabellos a la luz del farol y, al pensarlo, recordó la última vez que vio al cardenal de Rohan. El príncipe, uno de los personajes más acaudalados de Francia, estaba sentado en un palco frente al suyo, en la ópera. Su varonil figura destacaba en las ropas eclesiásticas, pero no había nada de santidad en su sátira lengua, ni en las arrugas que surcaban sus lujuriosos ojos, indicios de su vida disipada. Aquella noche había estado rodeado de varias mujeres muy atractivas, y el duque recordó entonces que, según era de todos bien sabido, la amante del cardenal viajaba con él disfrazada de abad. El príncipe Luis de Rohan le había causado entonces una mala impresión debido a su expresión viciosa y sensual, algo que cualquier hombre decente repudiaría aun cuando lo viera vestido con las galas de la santidad. Era hombre poderoso y de gran influencia, tenía un poder reconocido y, sin embargo, aquella criatura que ni siquiera tenía un apellido se atrevía a enfrentársele. Amé contra el príncipe Luis de Rohan. El duque rió entre dientes. El asunto había logrado apelar a su sentido del humor. Mirando por las ventanas, vio que se estaban aproximando a Chantilly. Si tenía que tomar una decisión, debía ser ahora y rápido. Por favor, ayúdeme, lléveme con usted. Solo usted puede salvarme. Amé le habló de nuevo, volviendo el rostro hacia él. Sus labios temblaban con la intensidad de su súplica. El carruaje aminoró el paso y al instante avistaron la posada. El posadero se apresuró a darle la bienvenida a su distinguido huésped. El duque tomó una decisión. Muy bien, la llevaré conmigo. El duque experimentó una sensación de bienestar al terminar de desayunar en un saloncito privado del Hotel de la Poste, en Chantilly. El hotel no tenía grandes pretensiones, pero la comida era excelente. Comió con buen apetito. Despreciaba a esos caballeros elegantes que apenas tocaban su desayuno y empezaban el día echándole a su estómago únicamente una copa de coñac. A pesar de los innumerables placeres de su vida disoluta, siempre se las ingeniaba para levantarse a la mañana siguiente a una hora razonable y desayunar bien. Tal vez a ello debiera su buena salud. Muchos de sus contemporáneos, que no poseían su fuerza vital, se referían a él llamándolo el hombre de hierro. Aquella sana virilidad lo hacía ser cada vez más atractivo para el sexo opuesto. Provocó muchas lágrimas y suspiros la noche en que partió de Inglaterra, pero, como de costumbre, no había vuelto a dedicar un solo pensamiento a las encantadoras damas que penaban por él. Asentó su vaso. Era hora de partir. Estaba ansioso por llegar a París y empezar la misión que tenía por delante. Iba a levantarse cuando oyó que tocaban a la puerta. «Adelante», dijo. La puerta se abrió con lentitud y, mientras esperaba para ver quién lo abordaba con tanta timidez, apareció un rostro y una alegre voz exclamó: «¿Está solo, monseñor? ¡Qué bien! Quería que me viera primero para estar seguros de que todo está correcto». Mientras pronunciaba estas palabras, Amé entró al cuarto y cerró la puerta tras ella. El duque, al mirarla, comprendió que no se había equivocado la noche anterior, cuando pensó que era muy hermosa. Se le había parecido
si le había parecido bonita en el carruaje y cuando, escondida bajo su capa, la había introducido furtivamente en la posada. Ahora, a la luz del sol que penetraba a través de la celosía de la ventana, no le cabía la menor duda de que era hermosa sin discusión. Su cabello, como le había parecido a primera vista bajo la luz del farol, tenía ese extraño, intenso tono rojo veneciano tan difícil de encontrar, y, en un vívido e inesperado contraste, sus ojos poseían el azul traslúcido del cielo inglés en el verano. Tenía oscuras pestañas y unos ojos tan grandes que su pequeña y recta nariz casi desaparecía debajo. Sus labios eran carnosos y curveados, y su sonrisa muy dulce y un poco tímida, aunque ansiosa. Era pequeña, su cabeza apenas alcanzaba los hombros del duque, pero poseía un aire de incipiente madurez que hacía pensar que, aunque pequeña, no era una niña. Permaneció frente a él mirándolo a los ojos, entreabiertos los labios, aguardando su veredicto, y él apartó los ojos de su rostro para contemplar su atuendo. La noche anterior la había visto con el cabello suelto sobre los hombros, oculto el informe hábito blanco de novicia bajo la oscura capa. Ahora se había echado el pelo hacia atrás y se lo había atado con un lazo que le llegaba al cuello. Llevaba una corbata de encaje y vestía el traje de terciopelo negro de los pajes. La casaca, decorada con botones de plata, le caía sobre los apretados pantalones de satín negro, atados en la rodilla, con brillantes hebillas que armonizaban con las de sus lustrosos zapatos. El duque la recorrió con la mirada cuidadosamente. Como no dijo nada, me preguntó inquieta: ¿cree que me veo bien? No es el mejor traje de Adrián. Este lo guardo para cuando lleguemos a París. Este es el que le sigue en elegancia, pero creo que me queda mejor que el que usa en las grandes ocasiones. ¿Ya se fue Adrián? Sí, hace una hora. Estaba encantado de regresar a su hogar, según dijo el ayuda de cámara. ¿Y él no la ha visto? No, por supuesto que no. Nadie me vio, excepto su ayuda de cámara. Pero él me agrada. Siento que puedo confiar en él. Dalton ha estado a mi servicio durante muchos años. Puedes estar segura de su lealtad. No me traicionará, pero no me ha dicho, monseñor, qué piensa de mí. El duque sonrió. Esa es una pregunta muy femenina. Me parece un paje muy atractivo. ¿Es eso lo que deseaba oír? No, no, replicó Amé impaciente. Quiero saber si parezco un paje. Estoy bien disfrazada. ¿Será posible que los que me vean crean que soy un muchacho de 15 años, su joven primo Adrián? ¿Cuál es su apellido? Court. Sí, me olvidaba. Adrián Court, aunque no me parece un hombre muy atractivo. Siento mucho que no le agrade, pero Court es el apellido de mi familia. Melincourt es más hermoso y le sienta muy bien. Es la clase de nombre que debe tener. Gracias. Le agradezco mucho su aprobación. Ahora se está burlando de mí. Dije algo malo. No lo entiendo. No, está bien. Es que, por regla general, las damas no suelen dirigirle lisonjas a un hombre abiertamente. Amé abrió aún más los ojos. Pero no son lisonjas. Lisonjear a una persona significa decirle cosas que uno cree que le agradarán, pero que no son del todo verdad. Lo que yo le digo es la pura verdad. Hago mal en decirle que su aspecto es muy distinguido y que es usted una persona maravillosa. Muy mal, ya que no es cierto, dijo el duque con brusquedad. Mejor hablemos de usted. Ha tomado el lugar de mi paje y por lo tanto debe tratar de actuar su parte, o los dos estaremos en problemas antes que pase mucho tiempo. ¿Quiere decir que debo cumplir a la perfección con los deberes de un paje? Exactamente. ¿Me dirá cuáles son mis obligaciones? Conforme hablaba, Amé se aproximó a la mesa y se sentó en la silla que estaba junto a la del duque. Primero que nada, no podrá sentarse en mi presencia sin permiso, y no hablará a menos que se lo ordene. Si me dirijo a usted, me contestará añadiendo, su señoría. Sí, recordaré todo eso. También debe recordar que es inglesa y cuidar la forma en que habla. Creo que un francés no notaría los pequeños errores que comete, o el peculiar acento con que entona algunas palabras, pero un inglés lo advertiría al momento. «Tiens», exclamó Amé,
y luego sonrió al mirar al duque. Ya se me están olvidando las cosas. ¿Deberá ser muy severo conmigo o cometeré, cómo se dice, un error que haga que se le salgan las orejas al burro? Rió de su propia ocurrencia y el brillo de sus ojos y la cadencia de su voz la hacían irresistible. Pero el duque frunció ligeramente el ceño. Estaba pensando que sería mejor que se empolvara el cabello. Cualquiera que trate de encontrarla buscará a alguien de cabello rojo y ojos azules. Esa rara combinación llamaría la atención en cualquier parte. Por supuesto, exclamó Ame, juntando las manos. Debí pensar en eso. Iré arriba para que Dalton me empolve los cabellos. No llevará mucho tiempo. El duque sacó un reloj de oro del bolsillo de su chaleco. Partiremos en un cuarto de hora. Mientras más pronto nos vayamos de aquí, mejor. Ame se puso rápidamente de pie y entonces titubeó. «¿Pero no se irá sin mí, su señoría?» Había algo patético y profundo en la pregunta, como si por un momento dudara, no solo de él, sino de cuanto la rodeaba. «Le di mi palabra de que la llevaría a París conmigo», le aseguró él. La ansiedad desapareció del rostro de Ame. «Perdón, monseñor, no sé por qué hice una pregunta tan tonta. Es que a veces creo que estoy soñando. Ayer estaba en el convento, enojada, confundida, insegura de mi futuro, y hoy estoy con usted. Todo es muy diferente». «Creo que ayer estaba en el sitio que le correspondía». «No, ese no es mi lugar. No hay razón para que le ordenen a uno hacer cosas que corresponden a la propia fe. Y ellos me ordenaron que profesara, como se ordena a un sirviente, sin importarles mis sentimientos». Levantó la barbilla al hablar. Había tanto orgullo, tanta arrogancia inconsciente en sus palabras y en el porte de su pequeña cabeza, que el duque no pudo menos que sonreír. Cualquiera que fuera el apellido de Ame, estaba seguro que provenía de una familia noble. Entonces, dando un leve grito, Ame corrió hacia la puerta, comprendiendo que los preciosos minutos se escapaban y aún no estaba lista. El duque se quedó mirando hacia la puerta por algunos segundos después de que ella se marchó. Cuando el rostro del duque estaba en reposo, era melancólico y únicamente cuando sonreía, lo que no ocurría a menudo. Su natural seriedad cedía al paso de una expresión juvenil. Los años en que buscó incansable el placer habían cobrado su precio, marcando su semblante, aunque no su fuerte y saludable cuerpo. Sus facciones eran atractivas, aunque algunas señales evidenciaban su vida disipada, los círculos oscuros bajo los ojos, la curvatura cínica de los labios y la expresión de sus ojos gris acero. Su rostro era el de un hombre que había crecido dudando de la vida, que había encontrado muy poco en qué confiar y mucho menos algo en qué poner su fe. Después de unos minutos, el duque escuchó que tocaban a la puerta. «Adelante». El posadero, gordo y bonachón, se encontraba en el umbral. «¿Puedo hablar un momento con su señoría? Es muy importante». Miró por encima de su hombro al pronunciar estas palabras y, cerrando la puerta tras él, penetró en la habitación. Era un hombre entrado en años y calvo, salvo por unos cuantos rizos grises sobre las orejas. Era tan honrado como puede serlo un posadero. Hacía buen dinero y ahorraba. Ningún francés podía ser más feliz que él, dadas las circunstancias, pero en ese momento se encontraba visiblemente agitado. «Hay 2 caballeros que desean verlo, su señoría. Insisten en que les conceda una audiencia, aunque les he dicho que su señoría está a punto de partir». «¿Quiénes son ellos?» «Uno es un sacerdote, su señoría. El otro lleva la librea del cardenal». «¿Y qué quieren de mí?» «Están haciendo indagaciones sobre alguien que falta del convento de la Cruz de Saint-Denis. Está a 8 kilómetros de aquí, sobre el camino por el que viajó anoche». «¿Y por qué estos extraños se imaginan que puedo saber lo que ocurrió en el convento?» «Están haciendo indagaciones acerca de quién vino anoche con el cortejo de su señoría. Les he dicho que su señoría llegó solo, y su sirviente es 1 hora más tarde». «Muy bien que hayas dicho eso. Los sirvientes de la posada son de fiar. Sin reservas, su señoría. Por fortuna, todos son de mi familia. ¿Y los otros empleados?» «Puedo jurarle que no vieron nada, su señoría. No hay más que 2 mozos y estaban atendiendo a los caballos de su señoría». «Muy bien. ¿Y estos caballeros saben que uno de mis carruajes partió de aquí esta mañana?» «Lo vieron ir, su señoría. Estaban en el patio cuando partió». «Eso es todo lo que quiero saber. Hazlos pasar». Por unos momentos, el posadero permaneció frente al duque.
mirándolo con ojos preocupados. Si algo pasa, su señoría, me asegura que no me meteré en un lío. Soy un hombre pobre y el cardenal es muy poderoso. No tendrás ningún problema mientras mantengas la boca cerrada. Le dijiste a esos desconocidos que llegué solo, y yo les aseguraré que es verdad. Ahora, hazlos pasar. Sí, su señoría, por supuesto, su señoría. El posadero se apresuró en ir hacia la puerta y al abrirla lanzó una exclamación que hizo comprender al duque que los dos caballeros lo esperaban en el corredor, junto al saloncito. Echó una rápida mirada hacia la puerta. Era maciza y dudó que hubiera sido posible escuchar lo que hablaron. «Dos caballeros desean ver a su señoría», anunció el posadero después de intercambiar unas palabras en voz baja en el corredor. El sacerdote fue el primero en entrar. Era un hombre alto, extremadamente flaco, cuyos ojos parecían perforar cuanto miraban. Lo seguía un hombre más joven que vestía la elaborada librea del cardenal de Rohan. El duque, con una altiva inclinación de cabeza, acogió las reverencias que le dispensaron. «Deseaban verme, caballeros». «¿Es usted el duque de Melincourt?», preguntó el sacerdote. «Soy yo». «Yo soy el padre André y este es el capitán Tiff de la guardia de su excelencia, el cardenal de Rohan». «¿Y qué desean de mí? Les ruego que no me consideren descortés y les pido que expongan rápidamente el asunto que quieran tratar conmigo. Salgo en estos momentos hacia París, y si hay algo que me disguste sobremanera es tener a mis caballos esperando. No lo demoraremos, su señoría. Llegó usted aquí anoche. Así es. Debe haber pasado por el convento de la Cruz, a 8 kilómetros de aquí y a 2 de la aldea de Saint-Denis. Sí, me temo que no estoy muy familiarizado con las aldeas ni con los conventos en este camino». Cuando pasaba por el convento anoche no vio nada desacostumbrado. Nadie le pidió que lo llevara. No. Y en caso de que lo hubiera hecho, ¿hay alguna razón para contarles lo que sucedió? La voz del duque adquirió de pronto un tono agresivo. «Ninguna, su señoría. Solo estábamos solicitando su ayuda». «¿De veras? A decir verdad, más bien parece que me estuvieran sometiendo a una inquisición papal». «No, no, por supuesto que no. No es esa nuestra intención», dijo el sacerdote. «Pero sucede que usted vino por este camino anoche y una persona a quien estamos buscando pudo haber solicitado su ayuda o preguntarle algo. Un carruaje que viaja a la velocidad del mío no puede detenerse con facilidad, y mucho menos ante el primero que nos haga señas en el camino. No, claro que no. Solo queríamos saber si había visto algo. ¿Paró usted en los alrededores de Saint-Denis?» La pregunta era intencionada, y un brillo en los ojos de aquel hombre le indicó al duque que sabía más de lo que pretendía. Sacó su cajita de rapé. «Ahora que lo menciona, puede haber sido en las cercanías de Saint-Denis, donde me vi obligado a cambiar de caballos. Anoche estaba muy oscuro, y como ya me encontraba hambriento, solo me importó ponernos nuevamente en camino tan pronto como fuera posible». «¿Qué pasó cuando se detuvieron?», preguntó el capitán, hablando por primera vez. «¿Qué pasó? Ya se lo he dicho, caballeros. Cambiamos de caballos». «Y mientras esperaba ese cambio de caballos, ¿no vio usted a una dama?» «¿Una dama? ¿Qué clase de dama?». El capitán miró al sacerdote y sus miradas se cruzaron. «Una monja». «¿Una monja? No, estoy seguro de que me habría dado cuenta si hubiera visto a una monja. Era una anciana». Al escuchar aquella pregunta, el sacerdote y el capitán volvieron a mirarse significativamente. «Su señoría no vio a nadie, en cuyo caso no hay necesidad de continuar esta conversación. Quizá nuestras preguntas le hayan parecido impertinentes, pero tenemos órdenes personales del cardenal». «Sí, por supuesto. Lamento no haber podido ayudarles». Los dos hombres se dirigieron hacia la puerta, y al llegar a ella el sacerdote volvió la cabeza. «Según supe por el posadero, uno de sus pajes regresó a Inglaterra esta mañana. Fue por alguna razón en particular. Estaba enfermo. Mi mayordomo me pidió permiso para hacerlo regresar, porque el chico se sentía mal. Ha sido un gran trastorno, porque siempre me gusta tener dos pajes a mi servicio». «Acepte nuestras simpatías, su señoría», dijo el sacerdote en tono suave. Hizo una reverencia y salió de la habitación, acompañado por el capitán. Por un momento, el duque permaneció inmóvil y después guardó la cajita de rapé en el bolsillo y se dirigió a la ventana.
Los vio cruzar el patio. Se perdieron de vista en unos segundos, pero el duque siguió esperando. Se escuchó el sonido de los cascos de los caballos y un momento después se vio pasar una guardia de 6 hombres ataviados con la librea del cardenal y el sacerdote en medio de ellos como un cuervo negro. 7 hombres para buscar a una muchacha fugitiva. Una suave voz sacó al duque de sus pensamientos. ¿Qué dijeron? ¿Qué querían? Amé estaba de pie junto a él. Se veía, si aquello era posible, más adorable aún que antes. Sus cabellos, empolvados por las hábiles manos de Dalton, hacían resaltar la clara transparencia de su piel, y sus ojos brillaban más vívidamente que antes. «Nos iremos enseguida», replicó el duque después de dirigirle una rápida mirada. «No tenemos tiempo de hablar. Debemos ponernos en camino. ¿Está listo el carruaje?» «Sí, todo está listo. El posadero es todo sonrisas y reverencias, de modo que su propina debe haber sido muy generosa». «Venga enseguida», le dijo el duque. Tomó su capa de una silla y se la colocó sobre los hombros. Luego miró a Amé, que lo estaba observando. «Debe darme mi sombrero y mis guantes. Y afuera, asegúrese de ayudarme a subir al carruaje con la debida deferencia. No sabemos quién nos puede estar vigilando». El tono de su voz le hizo comprender a Amé la importancia de lo que decía. Con mucha compostura, tomó sus guantes y su sombrero y se los entregó, siguiéndolo por el corredor. El carruaje se encontraba parado junto a la entrada principal de la posada. Un lacayo, vestido con librea azul y plata, mantenía la puerta abierta. Amé se apresuró a adelantarse y puso su brazo para que el duque asentara su mano sobre él mientras subía. Se sentó frente a los caballos y el lacayo le colocó una alfombra sobre las rodillas. Cuando ya estaba cómodo, Amé subió los escalones. El duque le indicó con la mirada que se sentara frente a él, en el asiento más pequeño. La puerta se cerró y el carruaje empezó a moverse. El duque se inclinó un poco hacia adelante para ver si los postillones lo seguían. Al mirarlos, observó algo más. Un hombre parado a la sombra de la puerta de los establos, con una sotana negra y sombrero de ala ancha. Uno de los sacerdotes se había quedado a vigilar. El duque no le dijo nada a Amé, pero la examinó con ojo crítico y con más cuidado que cuando vino a enseñarle su atuendo después del desayuno. ¿Sería su disfraz lo suficientemente bueno?, se preguntó. Resultaba un chico muy atractivo, por supuesto, pero a pesar de ello no despertaría sospechas, por lo menos de aquellos que no imaginaran que fuera una mujer. Era de la misma estatura de Adrian Court y su ropa le quedaba bien, añadiendo un poco de anchura a sus hombros. Los jóvenes de 15 años no suelen ser muy atractivos, y el duque comprendió que aquella comedia en la que se veía envuelto, arrastrado por las dotes de persuasión de Amé, podría traer problemas a la larga. Sin embargo, mientras pensaba en el cardenal, más firme era su decisión de sobrepasarlo en astucia. En ese momento, al duque de Melincourt no le importaba tanto ayudar a una joven desamparada, sino resultar ganador en una cacería en la que por primera vez en su vida se encontraba del lado de los perseguidos. «Dígame lo que esos hombres le dijeron, monseñor», le suplicó Amé, cuando dejaron atrás la ciudad de Chantilly. El duque le contó lo que habían hablado. El sacerdote era uno de los que fueron a verme en el convento. Lo vi desde la ventana del dormitorio, pero no sé quién es el hombre con el uniforme púrpura. «Es el capitán de la guardia del cardenal». «¿Del cardenal?» Amé lanzó un leve grito. «Entonces el cardenal ya sabe que me escapé. ¿Cómo pudo saberlo?» «No tengo idea. Deben haberle enviado un mensaje anoche». «¿A qué hora crees que descubrieron tu fuga?» «No esperaba que lo descubrieran hasta hoy en la mañana. Sin embargo, existía el riesgo que la superiora de las novicias mirara en los cuartos para ver si estábamos todas. Eso debe haber sido, por supuesto. La hermana Mary es muy dulce, pero es vieja y exigente. Hay una reja en cada puerta y por ahí nos observa para ver si estamos dormidas. Anoche debe haber mirado para ver si yo estaba allí. Tal vez la reverenda madre le pidió que lo hiciera, pensando que yo podría estar preocupada por lo que pasó. Y al descubrir que no estabas, ¿qué pasaría después? La hermana Mary debe haber ido a ver enseguida a la reverenda madre. La hermana Mary, como le dije antes, es muy quisquillosa y debe haberle reportado que yo no había dormido en mi cama, y entonces todas deben de haber empezado a buscarme». «¿Por todas quiere decir todas las monjas?» «Sí, por supuesto. Las deben haber despertado
y sin duda me buscaron por los dormitorios, en los claustros y en el jardín. Y cuando no te encontraron, le enviarían un mensaje al cardenal. Eso es lo que no entiendo. No es lógico que la reverenda madre le enviara un mensaje al cardenal sin darme tiempo de regresar o hacer averiguaciones. Ella misma. No puedo entender, pero claro, qué tonta soy. Los sacerdotes llegaron ayer. Se habrán quedado a pasar la noche con el padre Pierre en el presbiterio. Siempre que vienen sacerdotes, se quedan con el padre Pierre. Bueno, eso lo explica todo. La reverenda madre le dijo a los sacerdotes que habías desaparecido. Deben haber enviado un mensajero por la noche para informarle al cardenal, quien a su vez envió a los guardias para ayudar en la búsqueda. Lo que no logro entender es por qué se preocupan tanto por mí, por qué el cardenal quiere que haga mis votos antes de tiempo y por qué le importa tanto que yo aparezca. Eso es lo que me gustaría descubrir. Debemos encontrarle respuesta a esas preguntas. Entonces sabremos quién eres y por qué el cardenal en persona se interesa tanto por ti. Preferiría que no se interesaran tanto. ¿Cree que el sacerdote o el capitán hayan sospechado algo?